Hola, bienvenido. Mi nombre es Oscar Jerometa y te invito a compartir y debatir algunas opiniones hoy respecto del tema de los derechos de autor en los productos que se generan con el uso de inteligencia artificial. En estos días se ha conocido un reporte de la Oficina de Copyright de los Estados Unidos hablando específicamente sobre el tema de los derechos de autor y la inteligencia artificial. Y esto es ocasión de que compartamos, debatamos, opinemos sobre un tema que puede parecer muy teórico, porque alguien podría decirme, Oscar, esto es un tema que le preocupa a los autores de libros, a los artistas. No, es mucho más amplio. Pongo un ejemplo muy puntual vinculado a lo comercial. La mayor parte de las empresas que ofrecen productos a través de Internet para el comercio electrónico, para publicidad, para generación de campañas de marketing en redes sociales, utilizan textos que hablan del producto, que invitan al consumidor, etc. Esos textos muchas veces están generados utilizando inteligencia artificial. Ya muchas empresas se están organizando y muchas agencias de publicidad están utilizando inteligencia artificial para esas tareas. ¿Qué es lo que ocurre? Mucho de lo que se publica en Internet tiene reservas de propiedad intelectual. Muchas empresas tienen sus departamentos legales armados, montados, con mucha eficiencia, y antes de publicar un texto lo registran como corresponde para reservarse los derechos de propiedad intelectual. Bueno, pero puede ocurrir que en su caso particular su departamento de marketing también utilice un asistente de inteligencia artificial para un producto similar al de su competencia. Y puede ocurrir que se genere un texto o una imagen, una composición que sea semejante a la que publicó su competencia con un producto semejante, pero el de la competencia ya está registrado con reserva de propiedad intelectual. Si su departamento de marketing, de publicidad o lo que fuere publica ese texto, lo que va a estar haciendo es violando los derechos de propiedad intelectual del competidor. Alguien tiene que definir de quién es la propiedad intelectual y cuáles son los alcances. En esta discusión hay dos cuestiones básicas a tener en cuenta. Una es la discusión de quién es el autor. El desarrollador del algoritmo puede ser el usuario de la inteligencia artificial o puede ser la propia inteligencia artificial. Y el segundo tema de discusión es el respeto de la propiedad intelectual de los contenidos utilizados para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Y esto aplica tanto a sistemas de inteligencia artificial públicos, como puede ser ChatGPT o Gemini o cualquiera que ustedes quieran utilizar, como puede ser el uso de sistemas de inteligencia artificial open source que han implementado on-premise y de cuyo entrenamiento se ha hecho cargo la propia empresa, pero para ese entrenamiento ha tenido que utilizar contenidos y puede ocurrir que esos contenidos, que esos datos también estén preservados por propiedad intelectual. No quiero hablar de eso en este momento, de lo que quiero hablar explícitamente es del debate de quién es el autor, y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que el resultado que nos da siempre la inteligencia artificial tiene tres componentes. El prompt que escribió el usuario que está interactuando con la inteligencia artificial, el modelo de inteligencia artificial
y los datos de entrenamiento que se usaron para, valga la redundancia, entrenar esa inteligencia artificial. En mi opinión personal, un prompt bien elaborado no es algo secundario y algo al azar. Requiere habilidad, requiere creatividad, requiere conocimiento del área en la que se va a usar. Es un esfuerzo intelectual que de alguna manera tiene que ser reconocido. Es una instrucción que le estamos dando a un instrumento y es el responsable directo del producto que tenemos. ¿Qué estás queriendo decir, Oscar? Estoy queriendo decir que el autor del prompt es, de algún modo, directa o indirectamente, el autor del producto, de la imagen, del video o del texto del cual estamos hablando. En ese sentido es interesante este documento. No lo vamos a revisar, es un documento de 50 páginas, sería muy difícil revisarlo completo en un espacio que pretende ser muy acotado y no excesivamente extenso, pero sí quiero llamar la atención sobre algunos elementos. Lo interesante de este documento es que tiene una introducción técnica para definir claramente lo que se entiende. Tiene un apartado definido de autoría y la inteligencia artificial. Hace un recorrido de los precedentes legales, legal framework, ¿sí? Y se detiene particularmente en el análisis de la problemática del prompt, con lo cual resulta sumamente interesante. Voy a adelantar un poco para mostrar algunas de las consecuencias que creo que son dignas de debate. En definitiva, el documento lo que está proponiendo es que el autor del prompt, hay un dato primero, y es para casi toda la legislación de propiedad intelectual de todas las regiones del planeta, solamente un humano puede ser considerado autor de una obra, ¿sí? Lo cual daría como resultado que no puedo considerar a la inteligencia artificial en sí misma como autora. Se requiere un humano para que sea considerado como autor. Ok, ¿puede ser considerado autor un humano que apela a la inteligencia artificial como un instrumento? La respuesta de esto es: el uso, como dice ahí, de una máquina no niega la protección de propiedad intelectual, pero el resultado de cualquier trabajo es registrable solamente si contiene suficientes elementos de autoría humana. Para decirlo en breve es: el autor del prompt puede ser considerado autor de la obra, pero solamente si el prompt tiene suficientes elementos de creatividad por parte del humano. De lo contrario, sería una obra que no puede ser registrada. Esto es para Estados Unidos. Es interesante leer los precedentes legales. Se van a dar cuenta que una discusión semejante ocurrió cuando se introdujo la máquina fotográfica de hacer fotos. Era la misma discusión. ¿Se puede registrar una fotografía como un producto con propiedad intelectual? Y la respuesta es esta, que está marcada acá. Si tiene suficientes elementos de creatividad por parte del autor humano. Es todo un punto de debate, es un elemento muy importante, no solo por la
atribución de derechos. Generalmente cuando hablamos de esto pensamos solamente en la atribución de derechos en un autor que puede cobrar por una obra. Como ya lo dije, esto también tiene que ver mucho con los derechos de propiedad intelectual, de elementos que se utilizan en marketing, en publicidad, en difusión, en documentos, etc. Pero también tiene que ver con responsabilidades. Si un texto tiene un autor, no solo ese autor tiene derechos sobre el texto, sino que el autor es responsable de lo que dice el texto. En cambio, si un texto no tiene autor, no hay un responsable de su contenido. Por ejemplo, una fake news, un texto difamatorio, ¿tiene un autor? Porque si tiene un autor, tiene un responsable de la difamación, tiene un responsable de la falsedad que se está publicando. No es solamente un tema de quién cobra, también es un tema de quién se hace responsable. Y en lo personal creo que esto es aún más importante que saber quién tiene derecho a cobrar por el uso de una obra. Es una opinión personal, es un tema que merece que debatamos, es un tema del cual te invito a opinar en los comentarios en este video. Abramos la discusión, participad de la discusión, eso nos enriquece a todos, no hace falta ser un especialista para opinar sobre el tema. Debatamos, aprendamos unos de otros. Y por supuesto, como ya he dicho en videos anteriores, estás invitado a sumarte a la comunidad uniéndote al canal o dando un me gusta para colaborar a que esto se dé a conocer. Únete a la comunidad, invita a otros a participar del canal, crezcamos y reflexionemos sobre el uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias.